Un día le dije a mi padre que quería hacer un árbol genealógico de nuestra familia, principalmente para conocimiento de mi hijo. Le dije, oye papá, ya me sé los nombres de los abuelos, de los tíos, de los primos, solo quiero rectificar. Él me dijo que sí. Entonces tomé una libreta y un lápiz y empecé a preguntar. ¿El nombre de tu abuela? Me contestó, fulanita de tal. El nombre de tu abuelo, fulano de tal. El nombre de tu padre y el nombre de tu mami. Y así él empezó a nombrar a sus hermanos, a sus sobrinos. Y al final de la historia de cada uno de ellos me dice, y falta uno, un tío que se fue a la revolución y nunca regresó. Entonces yo en shock le dije, ¿qué? Eso no lo sabía. ¿Y cómo se llama el tío abuelo? Me dijo, José Corio Rangel. Había visto algunas personas de otros países tener a sus abuelos en fotografías, vestidos de militares. Esas fotografías colgaban en la pared y ellos presumían orgullosos que sus abuelos fueron a la guerra. Entonces yo al escuchar esa historia del tío abuelo en voz de mi papá, empecé a investigar. ¿Quién era ese tío abuelo que se unió a la revolución y nunca regresó? En esa búsqueda creció mi conocimiento acerca de la Revolución Mexicana. También encontré el nombre escrito del tío abuelo, José Trinidad Rangel Corio. Y así supe que lo que me contó mi papá era cierto. Emiliano Zapata estuvo en Xochimilco. Y es lo que quiero compartir con ustedes. Pero antes, tengo que decirles el contexto de la Revolución Mexicana para que tome forma esta parte de la historia de Xochimilco y Xochimilco. Tengo que explicar a gran escala lo que pasaba en el país para que comprendan cómo todo mexicano y principalmente la clase obrera y campesinos se alistaron a la causa. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910 y terminó, dicen algunos, en 1917 con la promulgación de la Constitución. Otros dicen que terminó en 1920. Antes de la Revolución hubo varias crisis y descontento de la gente en todo México. Primero, el descontento político. Porfirio Díaz ya llevaba 35 años en el poder y aunque en su gobierno hubo notable crecimiento económico y estabilidad política, el pueblo no le perdonó la injusticia, la desigualdad y la miseria en que vivían. Segundo, el descontento económico. Los pequeños empresarios, inconformes por el sistema de gobierno en el cual el poder estaba en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Y tercero, el descontento social. 4 años antes de que estallara la Revolución Mexicana, hubo 3 sucesos importantes que iban formando la revolución como una gran bola de nieve. Primer suceso: la huelga laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora, contra la empresa Cananea Consolidated Copper Company, propiedad de un estadounidense llamado William C. Greene. La huelga inició el 1 de junio de 1906 y se dio por la explotación y la miseria que vivían los obreros, la injusticia y la desigualdad entre los trabajadores mexicanos y extranjeros. La huelga solo duró pocos días, ya que terminó el 5 de junio del mismo año. Esta huelga fue uno de los antecedentes más grandes de la Revolución de 1910. Segundo suceso: el 7 de enero de 1907 surge la huelga de Río Blanco en Veracruz. La rebelión obrera en la fábrica de tejidos de Río Blanco se extendió a las fábricas aledañas de Nogales y Santa Rosa. La rebelión de Río Blanco es considerada un suceso precursor de la Revolución Mexicana. Y por último, el tercer suceso: el descontento de los campesinos causado por el despojo de tierras. Entre 1889 y 1890, el gobierno de Díaz dispuso que las tierras comunales se hicieran parcelables. Los nuevos propietarios, no acostumbrados a la propiedad privada, fueron estafados por particulares o funcionarios. Como resultado, mucha de la población indígena se vio sin posesión de tierras y tuvo que emplearse en las haciendas cercanas. Y aquí empieza la historia de Emiliano Zapata, apodado el caudillo del sur. Fue un campesino y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana como comandante del Ejército Libertador del Sur y uno de los principales líderes revolucionarios. Emiliano vivió un hecho que marcó su destino.
el dueño de la hacienda vecina de Coahuistla, se había apoderado en forma violenta de una parte de las tierras de Nenecuilco. Algunos campesinos se opusieron, pero la fuerza a la que se enfrentaron era superior, por lo que tuvieron que huir. Después, el padre de Emiliano también lo despojaron de sus tierras y quedó consternado al ver que su padre no peleara contra los abusos e injusticia de los hacendados, solo porque eran poderosos. En ese momento, Emiliano prometió que cuando fuera grande él mismo haría que lo que era suyo les fuera devuelto. Hay un documental que se llama Los últimos zapatistas, héroes olvidados, del director Francesco Taboada Tabone. Ahí ustedes podrán escuchar los testimonios de las personas que participaron en la revolución y principalmente los campesinos de Puebla y Morelos. Cuenta la gente que en pleno día del jubileo, este día es cuando el sacerdote confesaba a los campesinos. Confesaban sus pecados y el sacerdote les daba una penitencia o el perdón. El sacerdote les decía: a ver, hijito, ¿y tú qué le robaste al patrón? Y este inocentemente les decía: pues nada más 1 kilo de azúcar, o en ocasiones les robaban maíz. El sacerdote les decía: no te preocupes, hijo, eso no es pecado, vete en paz. Pero el sacerdote era un aliado del hacendado, y al día siguiente todos los que habían sido confesados eran colgados, para que la gente los viera y escarmentara. Todo esto es contado por personas que vivieron en esos días. Debajo de este video les dejaré la liga para que ustedes puedan ver el documental. El 5 de octubre de 1910, Francisco I. Madero proclama el Plan de San Luis. Con este manifiesto, el presidente de México no podría reelegirse. También llama a levantarse en armas para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz y se compromete a restituir a los campesinos las tierras que les habían sido arrebatadas por los hacendados. Zapata leyó un ejemplar llamándole la atención especialmente el artículo 3º, que ofrecía la restitución de las tierras a sus antiguos poseedores, y el 20 de noviembre da inicio la revolución. A inicio del año de 1911, los habitantes del pueblo de Tochimilco toman parte en el levantamiento de armas uniéndose al grupo de Ayala, el que después se convertiría en el Ejército Libertador Zapatista. Los hermanos Felipe y Crescencio Vaquero Pinzón y Josafa Pincle, vecinos del barrio de Xochimilcalpa, fueron los que se unieron a este movimiento. Felipe Vaquero fue el primero de los 27 coroneles nombrados por el grupo de Ayala, y así Tochimilco tuvo un representante en ese momento histórico. En marzo de 1911, Gildardo Magaña, de 20 años de edad, originario de Zamora, estado de Michoacán, ingresó al grupo de Ayala, cuya misión era limar asperezas entre los grupos maderistas, así como los jefes constitucionales, después con Villa y Ángeles, también con los convencionistas, pero fracasó en todas esas misiones, por lo que en 1916 prefiere venirse a Tochimilco para actuar desde allí. Fue él quien se encargó de llevar a cabo las negociaciones para que Domingo Arenas volviese al grupo zapatista. En 1913, Fortino Ayaquica, de 28 años de edad, originario de Aclisco y avecindado en Tochimilco, ingresa al grupo de Ayala. En 1914 muere el coronel Felipe Vaquero. Amigos y compañeros zapatistas murmuraban que Fortino Ayaquica, por su ambición, planeó el asesinato del coronel. En el enfrentamiento que tuvieron con el gobierno federal de Zacualpan, ellos le tiraran por la espalda. Fortino Ayaquica no dormía tranquilo ni satisfecho, porque quedaba el hermano del coronel caído, de nombre Crescenciano, a quien también le puso una emboscada en el llamado Puente de San Juan, que limitaban los barrios del Calvario y San Juan en Tochimilco, estado de Puebla, en donde fue acribillado. De esta forma, Fortino Ayaquica empezó a lograr los ascensos que tanto ambicionaba al mando del grupo de Ayala hasta llegar a general. Y para ese tiempo, el grupo ya ostentaba el nombre del Ejército Libertador Zapatista. Hasta el 11 de diciembre de 1916, Tochimilco solo era un campamento zapatista. A partir del día siguiente se dio a conocer la Asociación de Tochimilco para la defensa de los ideales revolucionarios, fundando el cuartel de Zapata aquí en Tochimilco, el cual se encargaron Soto y Gama, Gildardo Magaña y Enrique Bonilla. Domingo Arenas Pérez, militar mexicano que tuvo importantes luchas de armas tanto en Tlaxcala como en Puebla,
nuevamente se declara zapatista, como le había prometido a Magaña y a Fortino Ayaquica, en una entrevista secreta a principios de ese año. Arenas les envió una nota en la que decía que quería volver a hablar con ellos a propósito de las perspectivas de la revuelta. Los invitó a que se reunieran con él al mediodía del 30 de agosto de ese año en la ex hacienda Huexocuapan, situada al norte de Tochimilco, en las laderas del Popocatépetl. Aquí se encontraron a la hora convenida con sus ayudantes y escoltas. Ayaquica ya tenía desconfianza con Arenas, pues había oído que éste planeaba llevárselos a él y a Magaña vivos o muertos a la ciudad de Puebla. Y ahora él y Magaña estaban oyendo la proposición de Arenas de aceptar una amnistía. La discusión se convirtió pronto en una gritería furiosa. Quienes lo escoltaban se colocaron para disparar y luego empezaron los tiros. Arenas disparó a boca de jarro a Magaña y falló. Esto permitió a Magaña darle un puñetazo. Rodó por el suelo luchando con el flaco tlaxcalteca, quien tenía un solo brazo, y finalmente lo apuñaló en el vientre con un cuchillo de caza. No obstante, Arenas logró evadir a su contrincante para ir con sus hombres. Cuando la escolta zapatista le disparó y mató, Magaña se fue inmediatamente hasta Tlaxtilzapán, Morelos, a contar el episodio a Zapata. Fortino Ayaquica solicitó una entrevista con el general carrancista Pablo González el 4 de diciembre de 1919. Como la conversación había terminado bien, regresó a Atlixco, Puebla, para rendirse. Después vuelve a Tochimilco, en el año de 1921. Fortino Ayaquica se incorporó al Ejército Federal Mexicano. Llegó a ser general de división. En agosto de 1919 pierden los zapatistas Tlaltizapán y se refugian en Tochimilco. No obstante, su virtual inaccesibilidad a veces debían ser evacuados hacia el pequeño pueblo de Tochimizolco. Pero en Tochimilco se encontraba el cuartel de Zapata. Como vemos, Tochimilco fue uno de los lugares en donde la revolución se sintió más. Los enfrentamientos eran muy fuertes entre los zapatistas y carrancistas. Y como en toda revolución, había tres cosas: pobreza, hambre y enfermedad. Por eso muchos de los hombres de estos pueblos se fueron a la revolución y a los pacíficos. Así le decían a los hombres que se quedaban, no podían sembrar libremente, pues tenían que esconderse por temor a que los mataran. Dormían en las barrancas y en las cuevas. Las tapaban con ramas para esconderse, ya que su vida peligraba. Había vigilantes en el pueblo que cuando llegaba el gobierno daban una señal echando un cuetón, y al escucharlo todos dejaban sus casas para correr a esconderse al monte, donde se metían a las cuevas y barrancas para protegerse. Todavía hoy hay un lugar que le llaman La Ronda, pues ese era el lugar donde vigilaban. Muchas familias se fueron del pueblo y emigraron a Atlixco. Algunos se fueron hasta Puebla y a otros lados para alejarse de esta situación tan dolorosa. Zapata se refugió varias veces en Tochimizolco, Junta Auxiliar de Tochimilco. Ahí también tuvo un cuartel en este pueblo. Hoy en día se encuentran las ruinas de la hacienda La Asunción, en la que muchos de los habitantes de Tochimizolco trabajaron. Asimismo, en el centro de esta población se encuentra la casa que fue tienda de raya. Cuando Zapata llegó a Tochimizolco, toma como asistente personal a la señora Facunda Camacho, con quien tuvo sus querencias. Esta población también fue saqueada, por lo cual los habitantes enterraban sus cosas en sus casas o en las orillas de los cerros para protegerlas. El 30 de abril de 1912, el general Emiliano Zapata hizo la primera restitución de tierras, aguas y montes, tal como estaba estipulado en el Plan de Ayala, en beneficio de los campesinos de Ixcamilca, Puebla. El 10 de abril de 1919 fue asesinado en Chinameca, Morelos, el caudillo de la Revolución del Sur, el general Emiliano Zapata. Obregón fue elegido presidente en 1920. Llevó a cabo una reforma agraria en Morelos y Yucatán y trabajó para mejorar la situación financiera de México. Este video lo hice con mucho respeto y orgullo por todos los hombres y mujeres valientes que se alistaron a la revolución. Para todos aquellos que son conocidos y para la mayoría que tal vez fueron olvidados por no ser tan importantes, pero que algunos, como mi tío abuelo, José Trinidad Corio Rangel, él será recordado por muchas generaciones en mi familia.
Uno de estos hombres valientes dijo: en sus manos de la juventud ha quedado la patria. Y lo vuelvo a repetir, la patria se la entregamos a los jóvenes para que la defiendan, así como nosotros hicimos lo que pudimos. Han pasado ya 111 años y me siento orgullosa de mi gente. Gente valiente en cualquier lugar, en donde se encuentre, en cualquier parte del mundo. Mexicanos, que no se nos olvide nuestra historia. Somos descendientes de guerreros valientes. Venimos de los caballeros águilas, caballeros jaguar y rapados. Gracias por ver este video hasta el final. Enseguida le listo a todos los hombres valientes que se unieron a la revolución. Todos de Tochimizolco, de Tochimilco y de pueblos cercanos. Tienen tarea, busquen el nombre de sus abuelos. Y nos vemos en un próximo video.